Hola. Hoy nos metemos en algo que usamos todo el tiempo, pero casi no pensamos en ello, ¿no? ¿Cómo se organiza el aire, digamos, por donde viajan las señales de nuestros celulares? Y la clave hoy es una resolución ministerial nuevita de Bolivia, la 203, del 2 de septiembre de 2025. La idea es entender qué cambia esta resolución en el Plan Nacional de Frecuencias de Bolivia, por qué se hizo, o sea, cuál es la base legal, la técnica, porque modifica una resolución anterior importante, la 294 de 2012. Así que bueno, vamos a desmenuzar esto. Exacto. Y para arrancar, hay que hablar del concepto clave, el espectro radioeléctrico. Pensemos que es como un terreno invisible. Es un recurso natural, pero es limitado. Y es súper estratégico para todo lo que es comunicaciones hoy en día. Su gestión es crucial. Y hoy nos vamos a enfocar en unas frecuencias muy específicas, de 1710 a 1770 MHz y de 2110 a 2170 MHz. Ajá. Estas juntas se conocen mundialmente como la banda AWS, Advanced Wireless Services. AWS me suena, sí. Y es que es importantísima. Es como la avenida principal para los datos móviles. Mucho del 4G viaja por ahí y es fundamental también para empezar a desplegar 5G. Funciona con pares de frecuencias, ¿viste? Una banda, la de 1.7 GHz, se usa más que nada para subir datos, o sea, del celo a la red. Ok, la subida. Y la otra, la de 2.1 GHz, para la bajada, para recibir datos en el celu. Es una estructura muy eficiente para Internet móvil. Entendido. Una avenida clave y estratégica. Ahora, la pregunta es, ¿quién puede decidir cómo se usa esa avenida en Bolivia? Si es un recurso natural estratégico, me imagino que el Estado tiene la palabra, ¿no? Así mismo es. La base está en la Constitución Política del Estado. El artículo 298, si no me equivoco, le da al nivel central del Estado la competencia exclusiva sobre telecomunicaciones y sobre recursos naturales estratégicos, y menciona específicamente el espectro electromagnético. O sea, la Constitución dice, esto lo maneja el gobierno central. Exactamente. El Estado tiene la potestad y, bueno, también la responsabilidad de administrarlo. Y después, la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley 164 de 2011, profundiza en eso. Define qué es el espectro en el artículo 6 y confirma que elaborar y aprobar el Plan Nacional de Frecuencias, el famoso PNF, es tarea exclusiva del nivel central, a través del Ministerio del Sector. Que hoy es el de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, el MOPS. Correcto. Y acá viene lo interesante. La ley no solo dice quién lo hace, sino para qué. El artículo 8 es clave. Dice que el PNF debe buscar un uso, y ojo con las palabras, equitativo y eficiente del espectro. Equitativo y eficiente. No es poca cosa. Para nada. Y debe considerar factores económicos, de seguridad, educativos, científicos, de interés público y técnicos. O sea, no es solo repartir frecuencias, es optimizar para el bien de todos, digamos. Es como el plan regulador de una ciudad, pero para las ondas de radio del país. El PNF dice qué se puede construir, qué servicio va en cada barrio, en cada banda. Muy buena analogía, sí, sí. Y el ministerio, entonces, tiene la llave para ir actualizando ese plan. Y lo hace con resoluciones ministeriales como esta, la 203. Justamente. Y esas actualizaciones, bueno, no salen de la nada, ¿no? Se apoyan en reglamentos. Está el Decreto Supremo 1391, que es el reglamento de la Ley 164. Dice que el PNF establece cómo se atribuyen las bandas y que su elaboración y actualización es tarea del MOPS-B, aprobado por resolución ministerial. Ahí está el mecanismo. Ajá. Y hay otro decreto, el 4857, que le da la base a los ministros para emitir estas resoluciones, y específicamente al ministro de Obras Públicas para definir políticas de telecomunicaciones y espectro. Apoyado por el Viceministerio de Telecomunicaciones, imagino. Exacto. El viceministerio es el brazo técnico y de gestión dentro del ministerio para estos temas. Todo sigue una estructura legal y administrativa bien definida. Perfecto. Entonces, el marco legal está claro, el Estado administra, busca equidad y eficiencia, usa el PNF como herramienta y el Ministerio lo actualiza vía resoluciones con base en la ley y decretos. Ahora sí, vayamos al meollo de la resolución 203. ¿Qué cambió puntualmente en esa banda tan importante,
la AWCS? Bueno, la resolución es muy específica. Modifica el PNF que estaba vigente, el de 2012, y se enfoca justo en esas bandas que mencionamos, 1710 a 1770 MHz y 2110 a 2170 MHz, la banda AWCS. Antes de este cambio, estas bandas tenían unas subbandas identificadas con letras, A, B, C, D para la parte de 1.7 GHz y A', B', C', D' para la de 2.1 GHz. Ok, ¿como carriles dentro de la avenida? Algo así. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La resolución 203 se centra específicamente en los carriles D y D'. Que eran los últimos de cada lado, ¿no? Los que estaban más arriba en frecuencia. Exacto. Las porciones 1.755 a 1.770 MHz, la D, y 2.155 a 2.170 MHz, la D', antes eran como dos bloques relativamente grandes, uno para subida y otro para bajada. ¿Y qué les hizo la resolución? ¿Los juntó? ¿Los eliminó? No, hizo lo contrario, los dividió, tomó esos dos bloques D y D' y los partió en pedazos más chicos. Ah, mira vos. ¿En cuántos pedazos? En 6 bloques en total. Creó 3 nuevos bloques donde estaba el D, ahora se llaman D, E, F, y otros 3 donde estaba el D', ahora D', E', F'. O sea, donde había un bloque grande de 15 MHz en cada sentido, ahora hay 3 bloques de 5 MHz cada uno. Exactamente, esa es la matemática. Es como si hubieran tomado un carril ancho y lo hubieran dividido en 3 carriles más angostos en cada dirección de la avenida. ¡Qué interesante! Dividirlo así. ¿Y por qué? ¿Cuál es la lógica de trocear el espectro de esa manera? Me parece que acá está el kit de la cuestión. Definitivamente, esa es la pregunta del millón. Y la justificación viene de la recomendación que hizo la ATT, la Autoridad de Regulación. El regulador técnico. El mismo. Se basaron en informes técnicos y jurídicos de agosto de 2025. La ATT propuso modificar la canalización, o sea, la forma en que se divide internamente esa banda móvil AWS. Y el argumento central, según la resolución, es que esta nueva división, estos bloques más chicos, promueven una asignación más... equitativa. Ajá. Volvemos a esa palabra clave de la ley. Exacto. Y también dicen que es técnicamente viable, claro, no genera problemas nuevos y es coherente con el resto del plan de frecuencias. Pero profundicemos en eso de equitativo. ¿Qué significa en la práctica hacer bloques más chicos? ¿Cómo ayuda a la equidad? Bueno, pensemos cómo funciona esto. Un bloque de espectro grande, como eran los D y D originales, necesita una inversión muy fuerte para usarlo bien. No. Claro, licencia cara, despliegue de red costoso. Justamente. Eso, casi por definición, favorece a los operadores más grandes, los que ya están establecidos y tienen más capital. Entiendo. Entonces, al hacer bloques más pequeños, la idea es bajar la barrera de entrada, hacerlo más accesible. Esa es una de las interpretaciones más fuertes. ¿Sí? Bloques más pequeños, en teoría, podrían ser más asequibles en una licitación, por ejemplo. Podrían permitir que entre un jugador nuevo, quizás uno regional, o tal vez un operador enfocado en un nicho, como reles para industrias o para el Internet de las cosas, que no necesita un bloque gigante a nivel nacional. Ya veo. O sea, más flexibilidad. Mucha más flexibilidad. Es como ofrecer terrenos de distintos tamaños. Si solo vendes estancias enormes, solo compran los terratenientes más grandes. Pero si ofreces también parcelas más chicas, abrís el juego a otros proyectos. ¿Se entiende? Clarísimo. El regulador, la ATT, consideró que esta estructura más fina, esta canalización, se alinea mejor con ese objetivo de la ley de uso eficiente y equitativo. Permite una gestión más granular, más adaptada a distintas necesidades. Y me imagino que chequearon que técnicamente funcione, que no haya interferencias raras entre bloques tan pegados. Por supuesto. Los informes técnicos de la ATT, que menciona la resolución, justamente validan eso. Y la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio también dio el visto bueno legal. O sea, se siguió el proceso. Tiene lógica estratégica, entonces. Más opciones, potencial para diversificar el mercado, quizás. Bueno, se tomó la decisión, se publicó la resolución en septiembre de 2025. Eso significa que ya está vigente, ya cambió el mapa del espectro. Sí. El artículo 4 de la resolución es súper claro. Entra en vigencia a partir de su publicación.
Así que desde ese momento, oficialmente, esa parte de la banda AWS tiene esta nueva estructura de bloques pequeños. Ok, el cambio ya está hecho en los papeles, en el plan. ¿Y ahora qué? ¿Ya se sabe quién va a usar esos nuevos bloquecitos D, E, F y D', E', F'? La resolución los asigna a alguien. No, no directamente. La resolución no dice, este bloque va para la empresa X. Lo que hace es preparar el terreno. El artículo 3 dice que estas nuevas subbandas serán asignadas, conforme a los procedimientos establecidos en la normativa vigente. Ajá. ¿Y eso qué quiere decir en criollo? Quiere decir que ahora la pelota pasa a la cancha de la ATT, el regulador. Ellos son los que tienen que definir cómo se van a entregar estos bloques a los operadores que quieran usarlos. O sea, la resolución crea los terrenos y ahora la ATT tiene que organizar la venta o la concesión de esos terrenos. Exactamente. Tienen que iniciar los procesos que correspondan según la ley y los reglamentos. ¿Y cómo suelen ser esos procesos? ¿Es una subasta donde gana el que más paga? ¿O se asignan de otra forma? Puede variar. Depende mucho de la normativa específica para asignación de espectro y de la política que se define en ese momento. Muchas veces se usan licitaciones públicas o subastas. Sí, ahí compiten las empresas, pero a veces, bajo ciertas condiciones, podría haber otros mecanismos. Entiendo. Lo importante es que ese es el siguiente capítulo, definir el cómo de la asignación. Y eso va a ser clave para ver quiénes realmente acceden a estos nuevos bloques y para qué los usan. Ya. Entonces, la ATT es la responsable de llevar adelante esa asignación. Y el Viceministerio de Telecomunicaciones dentro del ministerio supervisa y se encarga de la publicación y la transparencia, ¿cierto? Correcto. El artículo 5 de la resolución justamente instruye a la ATT a velar por el cumplimiento y al viceministerio a encargarse de la publicación. Y bueno, la firma es la del ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, el ingeniero Edgar Montaño Rojas, que es la autoridad máxima del sector. Todo atado y bien atado, parece. El marco legal listo, la decisión tomada, los responsables designados, los mecanismos están en marcha. Así es. La resolución establece el qué y el por qué. Ahora empieza la fase del cómo y el quién, que liderará la ATT. No es algo improvisado. Es un ajuste regulatorio con sus fundamentos. Perfecto. Bueno, hablamos un repaso rápido de lo que vimos. Analizamos esta resolución ministerial 203 de Bolivia, que básicamente modificó el Plan Nacional de Frecuencias para una parte muy específica y valiosa, la banda AWS, la de 1.7 y 2.1 GHz. Exacto. Y el cambio concreto fue tomar los bloques que antes se llamaban D y D', que eran de 15 MHz cada uno, y dividirlos en bloques más chiquitos. 3 de 5 MHz en la banda de 1.7, DEF, y 3 de 5 MHz en la de 2.1, D'E', F'. Vimos que esto se hizo siguiendo recomendaciones técnicas y legales de la ATT, el regulador, y el objetivo declarado es fomentar un uso más equitativo y eficiente del espectro. La palabra clave: equidad. Y la idea central parece ser ganar flexibilidad. Poder asignar espectro de forma más granular, más adaptada a distintas necesidades, quizás a distintos tipos de operadores o servicios. Todo esto, como dijimos, bien respaldado por el marco legal boliviano, que le da al Estado la potestad y la responsabilidad de gestionar este recurso. Hablamos de las posibles ventajas, ¿no? Facilitar la entrada de nuevos competidores, permitir servicios más de nicho, optimizar inversiones para cobertura. Sí, es una estrategia de gestión de espectro que intenta adaptarse a un mundo de telecomunicaciones que es cada vez más complejo y que demanda más y más espectro. Muy bien. Y para cerrar, como siempre, dejamos una idea picando, algo para que nuestra audiencia siga pensando. La resolución busca equidad y eficiencia creando estos bloques más pequeños. En teoría, suena bien para diversificar el mercado, pero sabemos que en la práctica, los procesos para asignar espectro, sobre todo si son subastas, muchas veces terminan favoreciendo a los que ya tienen más recursos, ¿no? Los jugadores grandes. Suele pasarse. Requieren inversiones iniciales fuertes. Entonces, la pregunta que queda flotando es: ¿los mecanismos concretos que la ATT elija ahora para asignar estos nuevos bloques lograrán de verdad ese objetivo de equidad? ¿Abrirán la puerta a nuevos actores o a servicios innovadores? ¿O terminarán siendo principalmente una forma para que los operadores que ya están se refuercen comprando estas parcelitas adicionales? Una excelente pregunta para seguir de cerca. La política pública marca una intención clara con esta resolución,
pero la implementación, el cómo se asignen esos bloques, será lo que define el impacto real en la competencia, en la innovación y al final en los servicios que recibimos todos en Bolivia.